Ahí comenzamos. Nuevamente, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión sincrónica de la competencia de estadística. Recuerden que mi nombre es Pablo Valencia Osorio. Yo soy instructor investigador del área de CENOA, del Centro para la Formación Cafetera en la Regional Caldas. Estoy ubicado en la ciudad de Manizales. Entonces, recuerden que la semana pasada nosotros habíamos ya orientado precisamente los aspectos a tener en cuenta con respecto a pues los tres entregables que vamos a manejar en esta competencia. Además, habíamos concertado fechas de entrega, listo. Unas fechas de entrega que les voy a enviar de una vez también nuevamente a manera de recordatorio al chat de WhatsApp, listo. Entonces, ahí en el chat de WhatsApp también les voy a volver a enviar la grabación de la primera sesión sincrónica. Toda vez pues que ahí habíamos concertado las fechas pues de entrega de las evidencias. Recuerden que la primera evidencia la teníamos concertada para el día de hoy y entonces les comparto de una vez el enlace de YouTube en donde ustedes pueden encontrar la grabación de la sesión anterior, de la primera sesión sincrónica de la competencia de estadística. Y allí entonces ustedes pueden recordar también, ¿no? las, las fechas de entrega de las evidencias. Listo. Ese también lo encuentran en los anuncios de la plataforma Sajuna. Recuerden ustedes, está aquí en grabación de la primera sesión sincrónica de la competencia de estadística. Y pues ahí encuentran ustedes las fechas de entrega que habíamos concertado precisamente pues porque estamos programados hasta el próximo miércoles 10 de septiembre. En ese sentido, cabe resaltar también que habíamos dicho que hay algunas fechas que de pronto están ahí pendientes por confirmar, sobre todo en las últimas. Yo estoy pendiente después para el miércoles 17 de septiembre, toda vez pues que yo tengo ahí una capacitación programada. Entonces de pronto ahí podemos ampliar 8 días más el plazo de las entregas. Listo. Julián, adelante por favor. Instructor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, Juliana. Sí, instructor, ¿se calificó, hoy alcanzó a calificar la evidencia? No Ah, lo he listo. calificado porque precisamente estaba esperando reunirme con ustedes hoy para saber de pronto cómo les había ido con esa entrega. Me dice aquí Charles que fue el que primero ingresó, que de pronto pues él no tenía conocimiento sobre el tema de que pues hoy se nos vencía ya como esa primera evidencia, entonces vamos a dar de pronto un plazo ahí para poder calificar, ¿listo? Pero, profe, yo también ya la envié. Ah, ¿usted ya la envió? Sí, Ah, profe, listo. por eso yo decía que yo siempre Usted se me está adelanto adelantando. a las evidencias. Yo siempre me adelanto. Ah, listo, listo, no, perfecto. Listo, ¿no? Entonces, yo mañana entonces démosle plazo de pronto hasta la medianoche de hoy a los que no alcancen a entregar, pues porque todavía es 27. Y ya mañana entonces comienzo yo con el proceso de calificación para ustedes. Listo. Por el momento, Ah, bueno, instructor, muchísimas gracias. listo, Juliana. Que esté muy Eh, bien. gracias. Recuerden que el día de hoy vamos a comenzar el repaso de este contenido interactivo que ustedes tienen aquí en la competencia.
que es precisamente el que estamos viendo ahí en pantalla, que se llama La estadística en la unidad productiva. Vamos a empezar a ver hoy los contenidos. Va a haber primero pues una breve introducción sobre qué es la estadística, qué es la información, qué es la estadística. Vamos a ver hoy hasta estas dos primeras secciones. Y para dentro de 8 días vamos a ver los métodos de recolección de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio. Ustedes le dan aquí en ver contenido y se encuentran este primer video de la estadística en la unidad productiva. Es un video de YouTube que yo les voy a compartir también allí en el chat de WhatsApp. Mire que es un video corto de 1 minuto y medio más o menos. Entonces ya se los comparto. Regálenme un segundo, por favor, que no me quiero copiar bien el enlace. Ahora sí. Listo. Ahí se los envié al chat de WhatsApp. Entonces, esa es como la primera parte de la introducción, de qué se trata la estadística en la unidad productiva. Vamos a ver este primer componente que nos habla acerca de la información. Entonces, miren ustedes que aquí nos damos cuenta que la base de toda la estadística es precisamente esta parte, la información. Miren que solo basta con prestar un poco de atención a todo aquello que envuelve las situaciones regulares del ser humano para darse cuenta que como especie somos receptores de datos de manera permanente y nuestro cerebro es el modulador para ello. Nuestros sentidos nos modulan el universo y el cerebro es quien actúa como compilador de toda esa información. Existen, así como el cerebro, muchos sistemas de recolección de datos que van desde la simple observación de los mismos hasta el análisis del contenido en fuentes primarias. Entonces, hay dos conceptos que tenemos que tener muy claros al momento de hablar de estadística, y uno tiene que ver con datos y el otro tiene que ver con información. Entonces, por un lado, tenemos que los datos, ¿no?, se conciben como un conjunto de registros asociados a un hecho o sujeto en específico. En principio carecen de toda utilidad ya que no tienen contexto y por lo tanto no aportan en sí mismos material de estudios o análisis. Entonces, esos datos podría ser simplemente 24. Entonces, sí, ese es un dato, es un número, pero como no tiene un contexto, pues no me aporta a mí una información específica. Mientras que la información consiste en la disposición de esos datos dentro de una situación o un marco de tiempo concreto. Así se convierten en información útil que, una vez se le da sentido lógico, nos aporta eh, utilidades necesarias de ser estudiadas o nos permite a nosotros también tomar decisiones asertivas frente a un tema específico. Ahí les comparto entonces la infografía a través del chat de WhatsApp. Continuamos. Miren ustedes, para comprender mejor la diferencia entre datos e información, siga con atención los siguientes ejemplos. Entonces, miren acá lo que hablábamos, datos desconectados. Puede tenerse un listado de números como 2, 7, 1, 4 y 3 sin ningún tipo de contexto o desconectados de más datos.
El aporte de los datos desconectados, esos números, pues que son números reales, así sin más, no aportan nada. Hay que darles contexto. Sin embargo, cuando ya uno le da un contexto, mire que estos números, si están precedidos por un encabezado o una indicación en donde nos hablan de una consulta así con parejas sobre el número de hijos que esperan tener, ya se podría entender que son datos que corresponden a la expectativa de natalidad de un grupo de personas en específico. ¿Cuál es la disponibilidad de esos datos? Entonces, en otro ejemplo, ¿no? Si una persona que transita una avenida de la ciudad por primera vez, seguramente se verá bombardeado de muchos datos a través de la observación. ¿Cuál es el grado de atención a los datos? Si no presta la atención suficiente, pues estos datos son inútiles. Y la intención puesta en los datos, ¿no? Entonces, si esta persona que va caminando identifica zonas comerciales que le pueden ser útiles o los números de unas calles específicas para saber dónde se encuentran los talleres mecánicos o las tiendas de ropa, otros datos, estos datos, perdón, evolucionarán en información relevante para esa persona. Entonces, siempre tenemos que tener presente que los datos contextualizados ya se convierten en información útil y aquí viene un concepto fundamental que lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de toda esta competencia y es que la estadística, además de ser una compilación sistemática de la información, eh, pues también nos permite tomar decisiones asertivas en favor de la unidad productiva. Lo más importante no es tener un volumen de datos gigantesco, ni mucho menos de pronto ser mineros de datos, si nosotros esa información pues no nos sirve para tomar decisiones asertivas dentro de nuestra unidad productiva. ¿Listo? Hay unos tipos de información, entonces, de acuerdo con lo que estábamos hablando anteriormente. Esta información se puede clasificar de la siguiente manera, según su naturaleza, según su destinatario y según sus restricciones. Entonces, miren ustedes, tenemos la información cualitativa, ¿no? Que suelen ser datos más descriptivos, de cualidades, ¿no? De adjetivos, de las cualidades que tengan de pronto estas personas. Eh, estas descripciones aportan información relevante con respecto a características de lo que se está observando y esta información está abierta a interpretaciones, es decir, que es subjetiva. Miren que en el ejemplo nos hablan de opiniones de un cliente sobre un producto. Eso es lo más subjetivo también. La posición política, otra parte bastante subjetiva, una postura frente a una afirmación de una persona famosa o eh, de alguien de pronto, de un influencer, ¿no? O cualquier información que no demande cifras numéricas para ser representada. Esa es la cualitativa. Por el otro lado, tenemos la información cuantitativa. Esta puede medirse o contarse y esos datos recolectados pueden expresarse de forma numérica sin necesidad de tener codificaciones o reinterpretaciones. Por ejemplo, las edades, las cantidades o número de cosas que hay de pronto en el censo, ¿no? En el censo lo encontramos bastante. Ahí tenemos nosotros precisamente una fuente de información cuantitativa y cualitativa bastante extensa. Entonces, también tenemos, según destinatario, la información puede ser interna, es una información recolectada y analizada para un grupo de usuarios en específico y puede usar datos restringidos siempre y cuando esos resultados obtenidos se mantengan dentro de un círculo cerrado de personas que cuentan con el aval para conocer los detalles. Ejemplo, los informes para las directivas de una sociedad o para, en el caso nuestro, de nuestra unidad productiva. Hay información externa también. Esta se genera al interior de la organización, es decir, dentro de nuestra unidad productiva, pero con el objetivo de dirigirse a terceros interesados de nuestra unidad productiva o del ecosistema que la conforma. Por ejemplo, los resultados trimestrales obtenidos por una empresa que cotiza en la bolsa.
Entonces, esto le interesa a los potenciales inversores que requieren esos datos pues, para evaluar si la empresa es realmente viable o no. Y de acuerdo a sus restricciones, tenemos información que es privilegiada, es decir, datos altamente confidenciales. La privada es muy parecida a la privilegiada, pero se encuentra restringida a un número de datos determinado, perdón, a un número de usuarios determinado. Es decir, mire que aquí ya estamos hablando del habeas data, esa ley que protege nuestros datos personales de las llamadera aquella que hacen los bancos o que hacen las compañías telefónicas. Y pues como ejemplo tenemos el número telefónico de una persona expuesta o su historial crediticio o los indicadores de rendimiento de un área de la organización específica. Y también hay información pública. Esta se trata pues de información que no tiene restricción. Por ejemplo, en campañas publicitarias por lanzamientos de productos o el estreno de una serie televisiva o el posicionamiento de una marca en primer lugar en ventas. Entonces, esta es la pública. Miren que la privilegiada es más dentro del orden de la organización. La privada, obviamente, ya estamos hablando de datos personales, datos privados, y la pública, pues todo el mundo la puede manejar sin restricciones. La información tiene también otra característica, cuál es su fuente, de dónde se adquiere esa información. Entonces, para tener presente, ¿no? Hay información que ha sufrido procesos de transformación gracias a la intervención de terceros, es decir, no recibimos esos datos de fuentes originales, sino que son fuentes secundarias y esta información, digamos que ya ha sido manipulada de cierta manera, y allí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, el tema de eh, la categoría de las noticias, ¿no? Opiniones, por ejemplo, con respecto a partidos de fútbol, deportes, etcétera, etcétera, programas de opinión, en fin. Hay unas que son de fuente primaria y entonces hay otras que son de fuente secundaria, es decir, de fuente primaria directamente del hecho, o la fuente secundaria es que ya esta información de pronto ha sido manipulada, filtrada y a nosotros nos llega ya, digamos, como con ciertos sesgos, por así decirlo. Aquí tenemos entonces generalidades y distinciones entre los tipos y fuentes de información. Aquí vamos a compartirlo también en el chat de WhatsApp. Ahí se los voy a enviar. Listo. Ahí les quedó también dentro de el WhatsApp. Muy bien. La información tiene ciclos de vida también. Entonces, para una adecuada gestión en el ambiente organizacional, el hacer uso de información resulta un paso elemental para garantizar la efectividad de cualquier acción y actualmente la obtención de la información resulta mucho más sencilla que en épocas pasadas, pues gracias a la conectividad, ¿no? A la que nosotros todos ya estamos tan acostumbrados a través de estos dispositivos que en este momento nos están mediando la formación. ¿Cuál sería el ciclo de vida entonces de la información? ¿No? Tenemos la de creación y captura de los datos. Luego hay un análisis y la exploración y explotación de los mismos. Posterior a ello hay una transmisión y un almacenamiento y seguridad. Finalmente hay una gestión y trabajo colaborativo y de ser necesario se inicia nuevamente el proceso de creación y captura de datos para tratar de tener un ciclo cerrado allí de almacenamiento y por ende, pues que este ciclo de vida
permita que esos parámetros que se tienen mejoren la productividad de la unidad productiva con unos procesos de correcta planificación. La idea es que todos los usuarios tengan esta información apropiada y que llegue pues a los usuarios finales también con toda la calidad y la seguridad que nos compete. Entonces aquí los vamos a ver más a profundidad. Miren ustedes, primer paso, creación y captura. Es el primer paso. Por ejemplo, podemos apoyarnos de fuentes elaboradas por terceros, es decir, de información ya disponible. Es la segunda posibilidad de obtención de la información y es la más usual, ¿no? En donde tenemos de pronto acceso a medios públicos e información generadas por terceros, añadiendo también la información creada por nosotros mismos. Podemos obtener información ya disponible, es decir, datos disponibles en medios de acceso público como la web, los periódicos, las revistas, los libros, o información generada por otras empresas pertenecientes al mismo sector, quienes llevan ya la delantera en cuanto al tiempo en el mercado. Y cuando es creación propia, miren ustedes, esto resulta a partir de la colaboración entre diversos agentes de la empresa, como sus propietarios, los empleados o los clientes. Luego viene la transmisión, el almacenamiento y la seguridad. Recuerden ustedes que la transmisión se debe posibilitar a través de sistemas que garanticen la recepción y entrega de la información entre las áreas internas o externas de la unidad productiva. La idea es que se comuniquen estos datos a quienes espera, ¿no? Y que lleguen de manera asertiva, pues es un paso elemental para la gestión de la información general de nuestra unidad productiva. Un buen almacenamiento, ¿no? Que son los sistemas encargados de almacenar y controlar el acceso a la información. Y que haya seguridad, es decir, que haya medidas que garanticen que la información almacenada solo llegue a los destinatarios deseados. ¿Listo? Hay una gestión de trabajo colaborativo. Recuerden que hay usuarios que solo pueden consultar los datos, así como otros los pueden editar, adicionar o complementar. Entonces hay cierto grado de permisos. No todo el mundo le puede meter la mano como a esos datos. La idea es que sean unas pocas personas aquellos los que puedan editar, añadir datos, ¿no? Porque si ya todo el mundo le mete la mano a eso, se nos vuelve un zambandorrio. Hay unos pues que sí solamente los pueden consultar, como les digo. Y hay análisis y explotación de datos, que es la última fase del ciclo de vida de la información, que consiste, como su nombre lo indica, en que a partir de toda esa información que nosotros tenemos en la unidad productiva, nosotros podamos lograr conclusiones de fondo que aporten a la renovación de las estrategias y lo más importante de lo que hemos venido hablando, que nos ayude a tomar decisiones asertivas frente al contexto de la unidad productiva. ¿Listo? Hay un tema de confidencialidad de la información. Miren ustedes, existe información que demanda especial cuidado respecto a la publicación de datos y la forma en que llega a terceros. Y entonces acá tenemos el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, el habeas data. Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Entonces, miren ustedes acá que con respecto a la confidencialidad en la información, se tienen diferentes aspectos que tenemos ahí en pantalla. eh, Ahí los podemos nosotros ver. Lo fundamental es que mientras yo esté dentro de la ley, puedo hacer lo que quiera. Entonces, miren ustedes que nos hablan que en el año 2008 fue emitida la ley estatutaria 1266 que regula el tratamiento de la información contenida en bases de datos. El artículo sexto de esa ley menciona, ¿no? Una serie de derechos que poseen los titulares de la información, y el artículo 7 lista los deberes de los operadores que acceden o hacen uso de ellas. Entonces,
esta ley estatutaria 266 del 2008 hace parte precisamente de una serie de normativas que vinculan directamente pues, la confidencialidad de la información. La ley 2335 de 2023 viene precisamente a complementar esa ley estatutaria del 2018, no la mencionan allí, pero yo ya les voy a compartir aquí a través del WhatsApp esos documentos legales precisamente, porque es importante que ustedes los conozcan, los manejen y pues de alguna manera también sepan ustedes que cuando están dentro de una unidad productiva, la confidencialidad. Permítanme un momento, les estaba ahí enviando precisamente esas leyes estatutarias ahí al chat de WhatsApp y les estaba mencionando esa ley 2335 de 2023 es la última, la ley 1581 de 2012 también y el decreto 1377 de 2013 nos habla precisamente de esa confidencialidad de la información. Ahí les envié precisamente pues el de 2023, que es el último, que es el que viene a complementar esta ley 1266 de 2008 con respecto a la confidencialidad de la información. Hasta ahí tienen de pronto alguna inquietud, muchachos. Bueno, si no tienen ninguna inquietud, entonces continuamos aquí hablando precisamente de la estadística. Y es que pues si ya estamos hablando que la información es un elemento de vital importancia para la gestión y toma de decisiones, la estadística es la ciencia que se encarga de diseñar los sistemas o metodologías que faciliten el proceso de recopilación y análisis de los datos con el objetivo de obtener conclusiones y a partir de ellos tratar de predecir situaciones a futuro en función de las tendencias que se identifiquen y lo más importante, ¿no? Que la estadística es muy útil en una multitud de disciplinas y profesiones. Incluso seguramente ustedes han tenido que ver algo con el tema de la estadística en su entorno laboral actual o futuro, lo van a tener que ver de alguna manera. De hecho, en la vida diaria, pues nosotros también nos encontramos con la estadística todos los días, casi siempre en las secciones de las noticias, cuando nos hablan de lo que indican los indicadores, de la tasa representativa del mercado, etcétera, etcétera, nos están hablando de unos indicadores estadísticos a los cuales muchas veces nosotros pues no le prestamos atención, pero que a la larga de alguna manera también afectan nuestras vidas. El tema, por ejemplo, del precio del dólar, inicialmente puede que a nosotros no nos parezca un dato tan relevante, pero si hay una variación fuerte, pues el costo de vida también se encarece. Hay unos alimentos que cambian de precio de acuerdo pues a ese precio del dólar. Y eso nos afecta a nosotros directamente el bolsillo, la canasta familiar, la economía del hogar, etcétera, etcétera. Y a partir de toda esa información recolectada, de esos indicadores, entonces lo más importante es que nosotros podamos también empezar a tomar decisiones asertivas frente a pues, el contexto de nuestra unidad productiva, en nuestro caso, en el caso que les estoy poniendo aquí, nuestra canasta familiar, en donde, bueno, si de pronto nosotros tenemos la costumbre de consumir algún alimento que sea susceptible del precio del dólar y es importado por X o Y motivo, entonces, pues
¿no? Si el precio del dólar se dispara, este alimento cambia de precio muy rápidamente, se encarece, entonces pues toca empezar a reemplazarlo de pronto como por otro tipo de alimento que nos resulte más barato y que nos alcance en la economía familiar. Ese es el tipo de decisiones asertivas que muchas veces nosotros tomamos sin darnos cuenta basados en indicadores estadísticos. ¿Listo? Eh, Obviamente todas las áreas sociales, económicas se benefician de la estadística, ya que otorga ventajas en cuanto a productividad, eficiencia, así como un registro histórico de datos para tratar de prever situaciones relevantes y problemáticas futuras. ¿Cuáles son los objetivos de la estadística? Entonces, primero que todo, conocer las características de la población objetivo. Segundo, estudiar todo tipo de eventos. La estadística, pues, en este caso viene desde la estadística ayudó incluso a desarrollar la misma bomba atómica hasta, obviamente, lo que hablábamos, el censo poblacional, que en nuestro país está muy atrasado. El último censo que tenemos vigente es de antes de la pandemia y seguramente en los próximos años ya no fue en este gobierno, seguramente el próximo va a tener que actualizar ese censo porque los datos con los que se están tomando las decisiones actuales en el país ya se están quedando cortos frente a un tema de actualización de población, a un tema de actualización de mercados, etcétera, etcétera. Tercer objetivo de la estadística, aportar contenido suficiente para que se tomen decisiones asertivas. Este sería uno de los objetivos fundamentales. El cuarto, efectuar interpretaciones según datos recolectados de una muestra. Y el quinto, aportar a la aplicación de metodologías de análisis de otros oficios o profesiones. Ahí de los más importantes, obviamente, este de la toma de decisiones es fundamental. En nuestra unidad productiva, pues nosotros ya empezamos a tomar decisiones y tenemos 20 plántulas en un cultivo de mora y sabemos que se están muriendo 15, pues entonces ya nos toca empezar a tomar decisiones frente a ese cultivo de mora, ¿no? ¿Será que es que la está matando una plaga? ¿Será que es que de pronto la están robando? Bueno, en fin, ahí empezamos nosotros a recopilar datos y esa recopilación de datos para conocer las causas es lo que nos tiene a nosotros que llevar a tomar decisiones asertivas frente a ese tipo de cultivo de mora dentro de nuestra unidad productiva. La estadística entonces se clasifica generalmente en dos. Hay una estadística descriptiva sobre eventos presentes y está la estadística inferencial que habla sobre eventos futuros. Esa estadística inferencial sobre eventos futuros es realmente apasionante. Esto es algo relativamente nuevo. Llevamos más o menos de 100 años haciendo estadística inferencial. Entonces, esa parte es bien bacana, esta estadística inferencial, tratar de predecir, ¿no? Esto lo utilizan mucho, muchas veces el tema, las personas que trabajan en mercados, en la bolsa de valores, tratan de predecir eventos futuros y cómo se va a comportar el mercado respecto a esa serie de eventos que están sucediendo. Entonces, por ejemplo, estas personas saben que en este momento tenemos tres grandes guerras en el planeta, la del África, la de Ucrania y la de Gaza. Ojalá que no vaya a suceder lo mismo aquí en Sudamérica, pero estas personas ya están empezando a tener ese escenario presente y ahí ya ellos empiezan también a tomar decisiones inferenciales que pueden afectar los mercados a futuro, ¿no? Que puede ser un futuro cercano, es decir, en las próximas semanas, próximos días, próximas semanas, a medio plazo, en los próximos meses, ya para el 2026 o en los próximos años, ya un futuro lejano, próximos 10, 15 años, como pasa con los factores del cambio climático. También puede dividirse entonces en dos tipos. Uno de ellos es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Entonces aquí les voy a compartir
los conceptos de los tipos de estadística. Ahí se los envié. Entonces, la descriptiva, como su nombre lo indica, es aquella que se concentra en la descripción y evaluación de fenómenos objeto de estudio, mientras que la inferencial pone su objetivo en la percepción y anticipación de eventos que aún no han sucedido. ¿Listo? Esto se estudia a partir de unas variables, ¿no?, que son las características de los sujetos objeto de investigación a través de esa recolección de información. Y estas características de esos sujetos objeto de investigación se llaman variables, cuando por su naturaleza son propensas a tomar diferentes valores. Por eso se llaman variables, ¿no? Porque toman diferentes valores, bien sea en términos cuantitativos, recuerden cuantitativo, cuantidad, ¿no? Cantidades, o cualitativos con respecto a unos aspectos de opinión, unos aspectos que tienen que ver más con la parte subjetiva que realmente con la parte numérica, ¿no? Cual y cualidades. Esta cantidad de variables en un proceso estadístico estarán determinadas según la cantidad de factores o características que se pretendan observar. ¿Listo? Entonces, estas variables, miren ustedes, las cualitativas se dividen en nominales, es decir, aquellas que no obedecen a ningún tipo de orden. Las ordinales, estas sí tienen un orden o jerarquía. Y las binarias, que solamente puede tomar una de dos posibilidades. Es decir, las más comunes son las que llevan a preguntas que se pueden responder con sí o no. Esas son las cualitativas. Ahora las cuantitativas. Están las discretas, que solo pueden tomar valores numéricos enteros, 1, 2, 3, etcétera, como la cantidad de personas que asisten a un evento, o las variables continuas, es decir, que estos valores pueden tomar eh, distintos intervalos, ¿no? Más allá de los números enteros. Por ejemplo, porcentaje de participación de los accionistas de una empresa. Entonces ahí tenemos 3.5, 22.6, etcétera. Es decir, no son números enteros, sino que ya son números decimales o se pueden representar por fracciones, etcétera, etcétera. Esas son las variables continuas. Les voy a compartir entonces acá también esta infografía con las variables. Y llegamos entonces a la parte del muestreo. Entonces, en los estudios estadísticos hay un proceso que requiere una selección de personas para poder entonces extrapolar esos resultados hacia la macropoblación, lo que hablábamos nosotros del censo hace unos minutos atrás. ¿Qué se necesita entonces? Cuando se censa a la población, se censa un número representativo de las personas de Colombia, y de ahí entonces se infieren ese tipo de resultados para todo el resto de la población. En los próximos meses nosotros vamos a tener un ejemplo número 1 de muestreo, que son las encuestas de favorabilidad política para los candidatos de las elecciones que vienen el próximo año, tanto del Congreso como de la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que hacen es que toman, ¿no?, una cierta cantidad de la población y a partir de las respuestas de estas personas, entonces se infiere que el resto de la población tiene una favorabilidad de pronto política hacia cierto candidato o hacia cierto partido político, que es lo que suele suceder también con
los casos entonces en los muestreos de las encuestas políticas. Ahí está. Ese es uno de los ejemplos número uno de muestreo estadístico. Entonces, les voy a compartir aquí al chat de WhatsApp el enlace del video del muestreo estadístico también. Entonces, aquí se toma un tema que se llama el tamaño de la muestra, ¿no? Si sabemos que Colombia tiene 52 millones de personas aproximadamente en este año, mm, elegir el tamaño de esa muestra para alcanzar los objetivos del estudio tiene que ser complejo y preciso, tanto como se desee. Estas empresas que hacen las encuestas se caracterizan por esto, porque ellos tienen que tener una toma de muestra que sea verificable, repetible, y eso es lo que le brinda mayor credibilidad precisamente a esas encuestas. Por eso ustedes seguramente en los próximos meses, y se van a acordar de mí, van a empezar a escuchar que pues van a empezar a salir un montón de encuestas hablando de la favorabilidad de X, Y, Z persona eh, para los cargos políticos del próximo año. Y ustedes también van a empezar a escuchar a la par que esas encuestas no tienen credibilidad o sí tienen credibilidad. Eso viene de la ficha técnica de esa encuesta y los datos fundamentales para uno poder saber si esa encuesta sí tiene credibilidad o no, es precisamente cuál es el tamaño de la muestra y cómo hicieron esa encuesta. Entonces, miren ustedes, ¿cómo se toma el tamaño de una muestra? Primero se escoge, se sabe cuál es la población o universo, es decir, en este caso, la población universo para una encuesta de favorabilidad política, vamos a poner ese ejemplo, como si nosotros estuviéramos tratando de hacer una. Entonces, la población universo sería la población colombiana, es decir, N, esta N mayúscula, se referiría a las 52 millones de personas que habitan Colombia actualmente, aproximadamente. Ese es el número entonces con el que nosotros tenemos que trabajar, esta N mayúscula. ¿Cuál es el nivel de confianza? Entonces, este parámetro lo define el investigador y este es el que determina qué tan preciso se quiere que sea el estudio. Y estos valores son utilizados con mayor frecuencia o no, ya que obedecen a un factor estimado presentado en esta tabla. Entonces, miren ustedes que va el nivel de confianza del 90% al 99%. Y ese factor, miren acá, viene asociado a este número estándar que para el 90% es 1.645, para el 95 1.96 y para 99 2.576. Ese sería el factor Z. Estos son unos factores predeterminados, es decir, esto sale precisamente de estos histogramas de frecuencia de esta tabla. Ya vamos a ver en dónde se aplican. El margen de error mide el rango de tolerancia que diferencia el resultado obtenido de la muestra en comparación con el de la población. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, un margen de error del 5% implica que si el resultado de un estudio en la estatura promedio de personas muestra que es un 80, este indicador en la población oscila entre el 1,71 y el 1,89, es decir, 5% menor o 5% mayor del valor obtenido. Si el promedio es un 80, entonces 5% menor sería 1,71, 5% mayor 1,89. Es decir, si el promedio de la población es un 80, el resto de la gente y el resto de la población varía entre 1,71 y 1,89. Hablamos de la probabilidad de éxito, está P minúscula. Mírenla acá. Margen de errores, E minúscula. Probabilidad de éxito, P minúscula. Este indicador puede tomarse de otros estudios previos relacionados
y si no existe ninguna noción al respecto, se deduce que la probabilidad de éxito o fracaso es del 50 y 50. Y la probabilidad de fracaso, pues si aquí escogimos el 50, la probabilidad de fracaso obviamente entonces va a ser el otro 50%. Ahí está. Al igual que el indicador anterior, obedece a evidencia de estudios previos y la suma de la probabilidad de éxito más la de fracaso debe ser igual al 100%. Entonces, si aquí es 50, éxito más fracaso debe ser igual a 100, o sea que, ¿no? Si el éxito es 50, fracaso tiene que ser los otros 50. Y para estimar el tamaño de la muestra, se debe aplicar la siguiente ecuación. Aquí se las voy a compartir también al chat de WhatsApp. Esa es la ecuación del tamaño de muestra. Muy bien, entonces miren que ahí tenemos entonces n mayúscula, z al cuadrado por p minúscula por q sobre e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Entonces, miren acá, n mayúscula, este nivel de confianza, mírenlo aquí, es la z que está ahí en la ecuación, el margen de error es la e, la probabilidad de éxito p y la probabilidad de fracaso q. Esos son los factores que se deben reemplazar aquí en la ecuación. Y nos ponen un ejemplo. Miren ustedes acá. Dice aquí, si se espera determinar el peso promedio del ganado poseído por una unidad productiva pecuaria que cuenta con 2.000 especímenes, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el cálculo para estimar el tamaño de la muestra será, mírenlo acá. Entonces, ¿no? Cuando se desarrolla la ecuación, miren que es N mayúscula, entonces nos hablan que tenemos 2.000 cabezas de ganado en esa unidad productiva pecuaria, entonces N mayúscula sería 2.000. Luego nos dicen que el nivel de confianza es del 95% y el margen de error del 5%. Entonces, si el nivel de confianza es del 95%, Z lo tenemos que reemplazar por 1.96, ahí está 1.96 al cuadrado. Y como es un margen de error del 5%, miren acá, entonces tenemos que la E tiene que ser, ¿no? E al cuadrado debe ser 0.05 al cuadrado. Probabilidad de éxito 50%, probabilidad de fracaso 50%, ahí está, 0.5 por 0.5. Lo mismo en el denominador, ¿no? Tenemos n menos 1, es decir, 2.000 menos 1 más z al cuadrado nuevamente, 1.96 por p por q, es decir, por 0.5 y por 0.5. Y haciendo el desarrollo completo de esta ecuación nos da 322.4. Esa es la muestra fundamental para determinar el peso promedio del ganado poseído en esa unidad productiva que tiene 2.000 cabezas de ganado. Ahora, en esta forma estadística, muchachos, lo más importante es la interpretación de los valores. Si n me dio 322.4, la muestra que yo debo tomar debe ser de 323 reses. Entonces ustedes me dirán, pero si punto 4 es menos que punto 5, entonces yo lo tengo que aproximar al número más cercano que sería 322. Aquí en este caso, como es una muestra, es un muestreo, la idea es tomar una vaca de más, ¿no? Si a mí me dice que el resultado es 322.4, es decir, yo tengo que tomar 323 reses de ganado para poder calcular el promedio, las tengo que pesar a esas 323 cabezas de ganado para poder saber cuál es el peso promedio de mi unidad productiva pecuaria que tiene 2.000 cabezas. Esa es la interpretación ahí, listo. ¿Por qué 323? Pues porque yo no puedo pesar 0.4 reses.
¿no? Ni media res. Tengo que aproximarlo siempre al número mayor siguiente. ¿Listo? Esa sería ahí, entonces, el cierre de esta parte. Quedamos entonces pendientes para la próxima sesión revisar esta parte de métodos de recolección de datos, los cuales pues son importantes también para que ustedes sigan desarrollando ahí la guía de aprendizaje, que fue lo que vimos nosotros en el video de la sesión anterior. Ahí está análisis de contenido, tipos de análisis de contenido, etcétera, etcétera. Esos lo veremos entonces, estos métodos de recolección de datos los veremos entonces en la próxima sesión de el miércoles próximo, que ya estamos a 3 de septiembre. Y ya, entonces damos aquí por terminada la sesión de la noche de hoy. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Ujú. Instructor, usted, buenas noches. Hola Sandra, buenas noches. Usted había dicho que las actividades iban a estar habilitadas hasta el 13. Eh, bueno, pues estamos ahí. Yo les había hablado que estamos en una revisión. Es posible que hasta el 13 de septiembre están habilitadas o que de pronto están habilitadas hasta el 17 de septiembre. Listo. Por ahora cuenten con el 13 de septiembre más o menos, esa última semana de septiembre. Listo. Pero el diez que es la última sesión que tenemos programada de fijo, hablamos de pronto con esa fecha de cierre. Listo. Listo, instructor, muchas gracias. Listo, a ustedes. Recuerden que por ahora las fechas que ya tenemos concertadas se mantienen, ¿no? Primer trabajo era hoy, 27. Segundo trabajo es la próxima semana, 3 de septiembre. Y el último es el 10 de septiembre. La idea es dar de pronto como ese colchón después, si se puede, entre el 10 y el 17, puede ser hasta el 13 de septiembre. Pero, como les digo, está por definir porque no me han definido si voy a esa capacitación o no. ¿Qué más La de hoy inquietudes tienen? solo está habilitada hasta hoy nomás, la evidencia de hoy, Ah, porque no bueno, la he sí, subido. sí, pues la de hoy es hasta hoy a medianoche, ¿no? Yo voy a empezar a calificar mañana, pero como estamos pues como tan encima, me escriben si de pronto necesitan algún plazo de más y hablamos. ¿Listo? Traten de no dejarse coger como mucho la tarde tampoco, porque miren que ahí se van atrasando también con las últimas actividades. Bueno, instructor, muchas gracias. Listo, muchachos. Muchas gracias a ustedes por su puntual y amable asistencia a esta sesión del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles 3 de septiembre con la tercera sesión sincrónica. Una feliz noche para todos, que les va muy bien. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego.